honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor universitario por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular en la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestría y doctorado, profesor invitado de posgrado de varias universidades, director de la Escuela de Derecho del Trabajo Juan Pérez Macé, ex profesor adjunto con concurso de la materia en la Universidad Nacional de La Plata, director del Grupo 14 bis, miembro honorario del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, director honorario del Instituto de Derecho del Trabajo del Consejo de Abogados de La Rioja, visitante distinguido del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es ex director y actual integrante del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas y miembro del Comité Editorial de la revista Temas del Derecho del Trabajo. Bien, acá nosotros se supone que tenemos que hablar sobre la constitución de la provincia y la adhesión a la ley 27348 para analizar las diversas violaciones a su letra, a su espíritu y a su contenido dogmático. Como todos los que estamos acá, no todos somos abogados, quiere decir que hay gente que entiende de la vida. Vamos a tratar de ser lo más descriptivo que seamos posible. No obstante, los abogados tenemos una bien ganada fama de hablar difícil. O sea, tenemos nuestra jerga, tenemos nuestro modo de expresarnos. Así que yo acepto y les pido toda la cantidad de interrupciones que ustedes consideren necesario hacer para aclarar lo que haya que aclarar. Porque esto se trata que todos salgamos de acá con nueva información respecto de cuál es la tropelía que se pretende realizar con la adhesión a la ley 27348. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que si hablamos de normas, y si hablamos de normas hablamos de leyes, y si hablamos de leyes, y hablamos de leyes de nivel constitucional y convencional, toda norma es necesario que sea interpretada. O sea, leer es interpretar. Consecuentemente, cuando leemos una norma, estamos interpretando. Y el sentido de la interpretación que se le dé a esa norma es donde aparece el mundo de lo jurídico. En este sentido, ya hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá están los datos de donde se puede ubicar la información, nos dice que las leyes deben ser interpretadas en un sentido armónico con la totalidad del ordenamiento judicial, lo cual ahora además está a letra expresa en el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde agosto, hace casi 2 años. Después dice que la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, con lo cual lo que nos está diciendo es que las normas deben ser interpretadas a la luz de los principios constitucionales. O sea, los principios constitucionales, las normas constitucionales, no son poesía jurídica dispuesta por algún poeta del rubro de los abogados. No, son normas, son reglas, son de cumplimiento obligatorio y establecen pautas de interpretación que después de la reforma de 1994 a los principios y garantías de raigambre constitucional le tenemos, estos fallos son anteriores al 94, tenemos que agregarle que además debemos tener en cuenta la normativa internacional del derecho internacional de los derechos humanos, en el cual el derecho del trabajo es un capítulo del derecho internacional de los derechos humanos. Y es un capítulo, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el derecho al trabajo. Entonces, la primera regla que nosotros tenemos que entender es que cuando vamos a interpretar una norma y vamos a interpretar normas constitucionales y convencionales, siempre tiene que ser de manera que termine protegiendo a la persona que trabaja. Veamos ahora algunos de los artículos que claramente están comprometidos, artículos de la Constitución Provincial, que están claramente comprometidos con la supuesta adhesión o con la pretensión de la adhesión de la provincia a la ley 27.348. El primero y tal vez el más importante, no sé si es el más importante, creo que todos son importantes, pero el artículo 15 de la Constitución Provincial determina que la provincia hace una tutela judicial. ¿Qué significa tutela judicial?
que los habitantes de la provincia tienen derecho a acceder a la justicia para que se atiendan sus reclamos. Pero esa tutela es continua, o sea que no admite interrupciones. Con lo cual ya tenemos un primer parámetro para preguntarnos si las comisiones médicas forman una forma de interrupción de la tutela continua, que además debe ser efectiva. Continua y efectiva, las comisiones médicas. Y yo no me voy a meter en el tema de las comisiones médicas porque es lo que va a hablar el doctor Yandino. Pero la pregunta es, ¿las comisiones médicas violan la tutela judicial continua y efectiva? La respuesta es positiva, es sí, pero bueno, lo vamos a escuchar con el doctor Yandino. Después dice acceso irrestricto a la justicia. Si nosotros para ingresar a la justicia tenemos que pasar por un órgano administrativo de tercer nivel que encima ni siquiera es provincial, ¿no tenemos una violación del acceso irrestricto? Pareciera que sí. Además, dice, habla también de la inviolabilidad, de la defensa de la persona y de los derechos en procedimientos judiciales, pero también administrativos. Las comisiones médicas están organizadas de manera tal que hoy no aseguran de ninguna manera la inviolabilidad de la defensa, ni de las personas ni de los derechos. Y lo podemos extendernos largamente en ese sentido. Pero también tenemos el artículo 39 de la Constitución de la provincia. Todos estos son artículos de primera sección de la Constitución de la provincia que habla de derechos y garantías. Ustedes fíjense, establece derecho al trabajo, que era lo que les mencionaba hace un ratito. Por ahí muy rápido, ¿no? Mejor un poquito más de paz. Derecho al trabajo. ¿Qué significa? La Constitución de la provincia nos dice que los trabajadores tienen derecho al trabajo. ¿Qué no es derecho del trabajo? Porque derecho al trabajo es una frase que nos viene del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué significa? Tener derecho a un trabajo, que este trabajo sea digno y a no perderlo sin justa causa. Son los tres estadios del derecho al trabajo. Y ustedes fíjense qué importancia que nuestra Constitución provincial nos dice. Tenemos derecho a tener un trabajo, que este trabajo sea digno y que no lo perdamos sin justa causa. Este es otro tema para otra charla, pero el despido incausado en la provincia de Buenos Aires y de la Nación es inconstitucional e inconvencional. Después dice que asegura condiciones dignas de trabajo. Yo me pregunto, cuando un trabajador se accidenta, ya las condiciones ya no son dignas, esto está muy claro. Pero además, si lo tenemos que pasear por las comisiones médicas, órganos administrativos organizados y al servicio de las aseguradoras de riesgo del trabajo, ¿estamos asegurando condiciones dignas de trabajo? No parece. Si todo esto no nos alcanzara, además el artículo 39 ordena que la provincia deberá. ¿Qué parte no entendiste de deberá? Deberá es una obligación. No es, tiene la posibilidad, si le gusta, barranca abajo, viento a favor, qué sé yo. No, no, deberá. Lo tiene que hacer. ¿Está claro, no? Bien. ¿Qué deberá? Fiscalizar. ¿Fiscalizar qué? El cumplimiento de las obligaciones del empleador. Y entre las obligaciones del empleador está la de preservar la integridad psicofísica de los trabajadores. Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo en su última redacción. Y si no, la Ley de Higiene y Seguridad. Y si no, el principio fundante del derecho al trabajo, que es el principio de indemnidad. Y acá estoy citando Cornal. O sea, es una obligación constitucional de la provincia fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y ejercer en forma indelegable el poder de policía. Una vez más, ¿qué parte no entendiste de qué es indelegable? No lo podés delegar. ¿Y la lesión qué significa? Ceder a un organismo de tercer nivel, administrativo de tercer nivel federal, justamente la de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y el poder de policía en materia laboral. Más clara y explícitamente prohibido por la Constitución no puede estar. Después dice que debe establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo. Las comisiones médicas, hasta donde se saben, no son tribunales de trabajo, son organismos administrativos, con lo cual tenemos una nueva violación. Esto lo señalé siguiendo al doctor Yandino, que es para nosotros el maestro en todas estas cosas, y de él hemos aprendido, creo,
Dice, y en caso de duda, interpretación a favor del trabajador. Y señalé duda. ¿Por qué? Porque el doctor Yandino nos ha enseñado y hemos aprendido que la duda ya está superada por el derecho internacional del derecho del trabajo. La duda la tenemos en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el famoso la duda en favor del trabajador. El dubio y properario. El dubio pro operario. Muy bien. No lo quise decir así, pero es así. Tan viejo, algo tan larga, estamos hablando del Senado romano. Más o menos. Pero de cualquier manera está superado por el principio pro persona, que entre tantísimas funciones que tiene el principio es que se debe interpretar en favor de la persona que trabaja o en favor de la persona. O sea, haya o no haya duda. La norma internacional, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se inmiscuye en el estado subjetivo del operador del derecho para ver si tiene duda o no tiene duda. Simplemente hay dos interpretaciones, debe optar para la que resulte más favorable a la persona que trabaja. Por eso señalé lo de duda, simplemente porque está superada, por algo más protector. Cuando hablamos de superación siempre estamos hablando de mejores y mayores niveles de protección. Y esto se lo robé al colega de ATE. Dice, el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo. El artículo 39 establece para los empleados públicos el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo. Entonces él se preguntaba, y lo dijo acá en el primer foro que hicimos, si hablamos de la negociación de las condiciones de trabajo, el tratamiento del trabajador enfermo o accidentado y la reparación, tanto sea en cuanto a su salud o en cuanto, si no forma parte de las condiciones de trabajo y no debiera ser parte de la negociación colectiva del empleo público. No me correcto. He citado la forma. Bien. El último artículo de la sección primera es el 57 de la Constitución de la provincia. Y dice, toda ley, decreto o orden contrarios que imponga el ejercicio de libertad, restricciones o prive a la ciudadanía de garantías serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Con lo cual, si la ley 27.348 viola todas las cosas que estamos diciendo que viola, en caso de hacer adherida, no podrán ser aplicados por los jueces por ser inconstitucionales porque violan, imponen restricciones, privan de las garantías. Pero no solamente. Los particulares tendrán acción civil contra el empleado o funcionario que las hayan autorizado o ejecutado. Con lo cual, hasta los jueces que apliquen eventualmente la adhesión a la ley se arriesgan a sufrir una acción civil en función del artículo de daño, la reparación de daño, en función de lo que dispone el artículo 57 de la Constitución de la provincia. Ustedes me van a decir que esto es algo así como Argentina Año Verde, que donde vamos a ver que demandemos a los jueces por los funcionarios. No lo descarto. Yo siempre digo, el gato es difícil de agarrar, salvo cuando lo acorralás. Y donde lo acorralás, te saca las uñas y se defiende con lo que tiene. Lo mismo va a ocurrir con los trabajadores y los abogados de los trabajadores no nos acorralan, porque nos vamos a defender con todas las armas que tengamos a mano. Y esta es una y poderosa. Y desde ya va mi compromiso personal. Sigamos. Ahora pasamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene dos artículos, el 8 que vamos a ver ahora y después el 25, que entre los dos conforman un sistema que reglamenta o determina las condiciones de acceso a la justicia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 8, cuando habla de garantía judicial, dice que toda persona tiene derecho a ser oída. Ser oída no es solamente poder llegar a tribunales y presentar un escrito. Ser oída significa ser escuchada, o sea que se atiendan sus razones. Con las debidas garantías, ¿esto qué significa? Bilateralidad, posibilidad de ejercicio de prueba, lo que genéricamente decimos el debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional. Dentro de un plazo razonable, vamos a hablar de este plazo más adelante, dice, por un juez o tribunal competente. O sea que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es de nivel constitucional, nos está diciendo que
Toda persona tiene derecho a presentarse a un juez o tribunal competente para ser oído con la debida garantía. La pregunta es, ¿las comisiones médicas responden a este estándar? No. Claramente. Dice, además, este tribunal debe ser independiente e imparcial. No es independiente porque forma parte de la estructura del Estado, de la estructura administrativa del Estado que nos impone. Vamos a darle tiempo a los compañeros que se puedan acomodar. Por acá ya se tiene lugar. Y que además está dentro de la superintendencia de riesgo del trabajo, que está organizada en función, desde el pecado de inicio, de favorecer el negocio financiero de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Históricamente, desde su conformación, han trabajado para eso, para favorecer el negocio financiero de las aseguradoras de trabajo. No se esmeran en términos de prevención, porque si no, no tendríamos la litigiosidad que se denuncia, porque hay litigiosidad, porque hay lesionados, y además no es imparcial, porque entre otros motivos, todos lo sabemos, están financiados por las propias aseguradoras de riesgo. Y quería apuntar que la ART, justamente, yo soy licenciado en seguridad y higiene, soy inspector de industria. ¿So qué? Inspector de industria. Las ART, cuando visitan con los técnicos a la fábrica, le hacen un acta donde se enumeran todas las fallas que tienen. Pero a ellos no les interesa que las cosas se solucionen. A ellos les interesa que haya una carga superior por la póliza. Sí, pero no solamente ocurre eso, porque se establecen esas cartas. Nosotros lo vivimos cuando, como apoderados de los trabajadores, recibimos esa información. Pero resulta de que normalmente lo que no hay es el diseño de los riesgos potenciales de la actividad que se trate. O sea, hay que identificar el riesgo, identificar la causa del riesgo y establecer las medidas específicas y concretas para esterilizar ese riesgo. Bueno, eso se tuviera en cuenta la ley de seguridad y higiene, fijaba con normacina, tendría todo lo que necesitan para tener una póliza de cobro. Pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces no hay tarea en cuanto a la prevención. No. Son todas fórmulas generales. Incluso uno, por ejemplo, demanda porque un balancín lesionó la mano de un trabajador y dice, no, pero tenía botines de seguridad. Y no estamos hablando del dedo meñique del pie izquierdo, no, estamos hablando de la mano. Cosas así. Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Independiente e imparcial, establecido con anterioridad de la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones también en el orden laboral. O sea que la norma del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere, entre otras cosas, específicamente a las garantías que tiene que haber en el ámbito del derecho del trabajo. Hay un juicio famosísimo, una sentencia famosísima, Baena con Estado de Panamá, en la cual la Corte Interamericana ratifica todos y cada uno de estos principios. El artículo 25 de la Convención decía, la Corte los interpreta de manera conjunta, interrelacionada, y dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales, no ante el organismo administrativo, ante jueces o tribunales, competentes, que ampare contra actas que violen sus derechos fundamentales, el derecho a la salud, vaya si no es un derecho fundamental. Los Estados partes tienen que garantizar la autoridad competente prevista para el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de las personas. O sea, no una organización o un organismo de carácter administrativo. Y desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Si uno toma el 8 y toma el 25, el 8 establece las garantías y el 25 los caminos por los cuales las garantías se pueden llegar a efectivizar. Por eso la Corte Interamericana los trabaja en conjunto para desarrollar toda una parafernalia de doctrina en materia de acceso a la justicia. ¿Qué es esto? Acceso a la justicia, lamentablemente el doctor Abramovich le surgió un compromiso en la Corte y no pudo estar acompañado con nosotros, pero es el autor de este trabajito.
el acceso a la justicia como garantía de derechos económicos, sociales y culturales, que lo hizo cuando era integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y se encuentra en internet con esta cita. Ustedes ponen, googlean, como se dice ahora, el acceso a la justicia como garantía de derechos económicos y les sale el trabajo. Para todos aquellos abogados de los trabajadores, se los recomiendo, porque trae todas las pautas habidas y por haber en materia de acceso a la justicia. Entre otras cosas, parámetros. Plantea el tema de la descentralización de los servicios de justicia. ¿Me avisás cuando...? Sí, tenés 10 minutos. Bien, me toca la descentralización. Digamos que los tribunales tienen que estar cerca de los trabajadores, cerca de las personas. Y todos sabemos que las comisiones médicas justamente se manejan o se han establecido en un sentido inverso. No solamente no hay descentralización, sino que hay centralización. A punto tal de que podemos citar montones de circunstancias. Por ejemplo, el otro día estaba en Junín y a Junín tienen que ir todos los trabajadores desde Trenquelauquen hasta Chacabuco. O sea que hay tribunales en tanto Trenquelauquen como en Chacabuco que quedan vacíos de competencia y tengan que ir a Junín. Son 300 kilómetros de Trenquelauquen. De Azul a Mar del Plata son 250 kilómetros, quedan sin jurisdicción. El tribunal de Tandil, los dos de La Barriga, los dos de Azul, y van a los 5 de Mar del Plata que están absolutamente colapsados. Hay el de Necochea. O sea, se produce una desorganización absoluta a través de una recentralización de la atención de este tipo de problemáticas, con lo cual viola el acceso a la justicia. El debido proceso en la esfera administrativa. Yo los invito, acá Gastón tiene una larga experiencia de litigar, de presentarse a las comisiones médicas, la absoluta indefensión. Hay un recurso que también existe en materia de acceso a la justicia, que es la igualdad de armas. Igualdad de armas significa que el menos favorecido, digamos, el que tiene menos poder, tiene que tener las mismas armas que el que tiene más poder, y si no, el sistema debe proveérsela, de manera de que equiparar ante el procedimiento la capacidad operativa de las partes. Todos sabemos, los que estamos en este tema, que cuando el trabajador va a la comisión médica se encuentra con el médico de la comisión médica y el médico de la aseguradora de riesgo del trabajo. Y entre ellos resuelven la vida de un trabajador que está solito con su hijo. Esto viola la igualdad. Además, tiene que haber límites a la discrecionalidad estatal. Todos tenemos experiencia de cómo son los resultados de las comisiones médicas. En mi estudio tenemos resultados, los dictámenes son absolutamente arbitrarios, absolutamente dogmáticos, desprovistos de todo tipo de fundamento, pero si queremos ir a lo que se llamaba las efectividades conducentes, lo que se reconoce en materia de indemnización en las comisiones médicas a lo que se reconoce en la justicia, las diferencias son siderales. Nosotros tenemos en el estudio un caso que de 75.000 pesos llegó a 2 millones. Y en el caso de Ontiveros, que es una sentencia de la Corte Nacional de poquitos días, una RT le reconoció a una trabajadora que era jueza, que tuvo un accidente, no sé cómo fue el tema, 78.000 pesos y la justicia le reconoció 1 millón. Entonces, acá estamos viendo concretamente que el plazo de la discrecionalidad estatal no está de ninguna manera limitada en el marco de las comisiones médicas. Plazo razonable de actuación administrativa. La ley 27348 me dice 60 días prorrogables. El decreto de actuación entre las comisiones médicas dice por 30 días y por razones justificadas. Pongámosle 90. Esto es un dato que aportó Gastón, ¿vale? Comisión Médica de Lanús, nueva. Este es el número de expediente. Iniciado el 12 de julio, primera audiencia el 18 de enero. Ya tenemos todos los casos violados. Contanos las del Paso del Rey. Hay un caso del Paso del Rey que es una denuncia de una enfermedad laboral no reconocida, que ocurrió el 12 de abril del 2017, 12 de abril del 2017 fue rechazado por la RT, se inicia en la Comisión Médica de Paso del Rey, el 5 de mayo le dan audiencia para el 15 de febrero del 2018, primera audiencia, simplemente para definir un tema de encuadramiento si la enfermedad
enfermedad laboral o no, mientras el trabajador no tiene cobertura hasta que la comisión médica no se pide. O sea, digamos que plazo razonable de actuación administrativa, acabamos de ver un fallo, o más. Sí, el plazo, teníamos el reciente fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Burgui, que dice, el plazo no luce excesivo. Sí, no lucirá excesivo, pero es excesivo. Revisión de decisiones administrativas. Esto es doctrina de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana tiene como fuente de su jurisprudencia, de sus criterios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es intérprete de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y nos dice que es importante para nuestro problema, que el tribunal que revisa decisiones administrativas debe tener una jurisdicción amplia, tanto sobre el derecho como sobre los hechos. Y además debe contar con las debidas garantías de independencia e imparcialidad. Ustedes fíjense que en la revisión, ya no estamos dentro de la comisión, sino cómo vamos a revisar las decisiones de las comisiones administrativas. Acá nos establece un seco recurso, como una apelación. Pero una apelación no nos permite volver a discutir sobre los hechos y sus pruebas. Y el Tribunal Europeo, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que tiene una jurisdicción amplia que se pueda discutir tanto el derecho como los hechos, con las debidas garantías. Por los cuales este sistema no respeta los estándares en materia de acceso a la justicia que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte de Buenos Aires hace mucho tiempo, en el año 95, en Rusconi, nos habla que son principios liminares del derecho, la legalidad administrativa y el acceso a la justicia. Si el acceso a la justicia es uno de los principios liminares, es todo lo que venimos hablando hasta ahora y que no se está respetando, con lo cual si vamos a adherir, vamos a estar violando la doctrina de la Corte en el año 95, el acceso a la justicia. Y dice, cabe rechazar toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción. A la jurisdicción significa a los tribunales. O sea que esta adhesión se da de patada con la doctrina de la Corte, que ya tiene algunos años. Pero hay dos fallos de la Corte, y con esto termino, que me interesa remarcar. SETMI es un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín. Como yo no me quiero meter en la jurisprudencia de la Corte en materia de comisiones médicas, hago uso de contencioso administrativo que tiene criterios que son absolutamente trasladables al tema de las comisiones médicas, porque se trata de resoluciones de la administración que deben ser revisadas dentro del proceso contencioso administrativo. Bien, en este caso SETMI es de junio del 2009. Y el problema que se discutía era la descentralización. Por el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, cuando se demanda a la provincia, hay que demandar en La Plata. Había que demandar en La Plata. O sea que toda la provincia tenía que demandar en La Plata porque la sede de la gobernación era La Plata. Entonces, ¿qué dijo ese fallo? Dice, dicha centralización era la primera y principal causa de que se vedara el acceso a la justicia a innumerables ciudadanos habitantes de nuestra provincia. Por lo tanto, no se podía repetir esa centralización a través del artículo 5 del Código Civil Administrativo. Y digo yo, si la centralización se vedaba el acceso a la justicia en materia contencioso administrativa, la centralización que nos trae las comisiones médicas, a punto de que hay, el mejor de los casos, eran 16, Gastón, iban a ser comisiones. Van a ser, todavía no están, van a ser 16 y tenemos 69 tribunales de trabajo, lo cual habla de una feroz centralización. Si la centralización en materia de contencioso administrativo produce la violación del acceso a la justicia, también necesariamente lo va a ocurrir con las comisiones médicas. Y hay otro fallo de los kinesiólogos, este es de la Corte, del 2011. Resulta que los colegios profesionales habían logrado una ley que decía que lo que ellos decidían en materia disciplinaria estaba bien y que solo se podía, el profesional de que se trate, tenía un recurso de apelación seco
ante la Cámara Contencioso Administrativa. La Corte dijo que un recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo ceñido al control de legalidad del acto, sin sustanciación, esto significa sin discusión de hecho y prueba, no se compadece con las bases constitucionales de justicia administrativa. Se viola las normas del debido proceso y de la tutela judicial continua y efectiva. Y este procedimiento que la Corte declaró inconstitucional por violación del artículo 15 de la Constitución de la provincia es exactamente igual que el procedimiento que se nos pretende imponer en la provincia de Buenos Aires a través de la 27348. Con lo cual, si esto es inconstitucional, también lo será el de la 27348. Tales limitaciones, decía la Corte en el mismo fallo, dice, evitan el control judicial suficiente y adecuado en temas de hecho al no contemplarse una etapa probatoria y limitar la revisión de las cuestiones de derecho solo a la legalidad. Con lo cual, reitera la insuficiencia del sistema de recursos. Y esto es el único fallo que les traigo de la Corte de la provincia en materia de comisiones médicas. Asume facultades jurisdiccionales al determinar la naturaleza laboral del accidente, el carácter y grado de incapacidad y las prestaciones, aún cuando medio controversia. Pero fíjense que aún cuando medio controversia, la Corte nos dice, en este clavijo con QB, que asume facultades jurisdiccionales. Dice, se afectan así sustancialmente las garantías de buen natural en el debido proceso. Esto es jurisprudencia de la Corte del año 2009. Ya, esto es lo que se pretende legitimar ahora, lo que la Corte ya declaró su inconstitucionalidad. Y como voy terminando, les digo que esto es todo, pero por hoy, porque seguimos en la noche.